En la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, dice la Escritura: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estas palabras constituyen uno de los textos, de los versículos de la última epístola escrita por el apóstol San Pablo. Pablo está detenido en una prisión romana y aunque algunos creen que Pablo fue liberado después de esta situación, que pudo viajar a España y que luego regresó a Roma y volvió a ser detenido y entonces fue ejecutado, la mayoría de los estudiosos e intérpretes de la Biblia creen que esta última carta constituye efectivamente el último documento de Pablo y que después de esto Pablo fue ejecutado. No hay seguridad acerca de cómo fueron las cosas. Lo importante es el mensaje de la carta y yo le animo y le invito a usted a leer esta porción completamente. En particular, este versículo 12 refleja una enorme convicción. Por lo pronto dice: yo sé a quién he creído. En otras palabras, yo sé en quien yo he puesto mi confianza, y en quien Pablo había puesto la confianza es en el Señor, en el Salvador Jesucristo. Unos versículos anteriores a este, Pablo habla de ese propósito de gracia, de esa gracia que nos salvó. Hablando acerca del Señor Jesucristo, dice el apóstol: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Una declaración extraordinaria. Por eso Pablo estaba seguro. Él dice: yo sé a quién he creído. Le he creído a alguien, o sea, a Dios, al Señor, que tiene un propósito en nuestras vidas. Él nos ha llamado por gracia. Noten ustedes que el énfasis está puesto en ese hecho. Nos llamó no por nuestras obras, dice el versículo, no por nuestras obras, sino por su gracia. Y es muy interesante que Pablo afirme que esa gracia nos fue dada antes de los tiempos de los siglos, dice el versículo, con lo cual enfatiza el hecho de que la gracia es un don inmerecido, que la gracia se nos otorga no en atención a ninguna cosa que nosotros hubiéramos hecho, sino que Dios desde la eternidad, desde antes de los tiempos de los siglos, nos dio esa gracia en su propósito. Por eso Pablo dice que nos llamó según el propósito suyo. Qué importante es que nosotros lo entendamos. Cuando estamos en Jesucristo, cuando hemos venido al Señor, entendamos que lo hemos hecho porque se nos dio gracia desde antes de los tiempos de los siglos, de que Dios en su infinita bondad y en su amor eterno, desde antes de los tiempos, desde antes de la creación, nos llamó con llamamiento santo y nos llamó según un propósito, el propósito suyo para con nosotros, un propósito de bien, un propósito de salvación, un propósito eterno. Por eso, cuando nosotros tenemos esa seguridad, podemos descansar y decir con el apóstol San Pablo: yo sé a quién he creído, yo sé en quién he creído en el Dios de la gracia, he creído en el Dios que tiene un propósito para mi vida, que me llamó no por mis obras, sino por su gracia, y que me llamó no por ninguna atención a mí, sino por su propósito de misericordia y de amor. Por lo tanto, podemos decir con Pablo: yo sé a quién he creído. Y fíjense que este versículo, el apóstol dice además: no me avergüenzo, estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Recuerden que Pablo está detenido, reitero, está preso, pero él dice: no me avergüenzo de lo que me está pasando, porque yo sé en quién he creído. Y ahora esa certidumbre llega a llenar su corazón. Estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito, o sea, mi alma, mi vida, ese depósito que yo le he encomendado para aquel día. Y esto nos llena a nosotros de regocijo, nos llena de paz, nos llena de seguridad.
Todo creyente verdadero en Jesucristo debe estar seguro de esto, de que la gracia se nos otorgó antes de los tiempos de los siglos, de que hemos creído en el Señor y que el Señor ha actuado en nosotros según su propósito, y que por lo tanto, como Dios tiene un propósito de gracia y de bien para nosotros, nosotros también podemos descansar en ese propósito y podemos decir, yo sé a quién he creído, estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El Señor no nos dio la salvación hoy para quitarnos la mañana. El Señor no nos otorgó su perdón para deshacer ese propósito en nuestra vida. El Señor no nos ha salvado para quitarnos la salvación después. El Señor nos ha salvado con un propósito eterno y seguro. Y por lo tanto, todo verdadero creyente puede decir, yo sé en quién y a quién he creído y estoy seguro de que Él es poderoso para salvarme por toda la eternidad en el día final. Así que en el día de hoy, regocíjate si eres un creyente verdadero. Si has creído en Jesucristo, descansa en el propósito eterno de Dios y en la seguridad de la salvación. Y si todavía no has puesto tu confianza en Jesucristo, entonces mira hacia la cruz del Calvario, arrepiéntete de tus pecados y cree a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guíe hacia su gracia. Te habló el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.